10:38 al 42. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, dice, a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho. Dice, ¿qué hacer? Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire qué tremendo. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Oiga esto. Amén. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. Oiga esto, hermanos. Amén. Que dice que es necesario. Amén. Una cosa necesaria. Amén. ¿Cuántas cosas necesarias hay en la vida? Amén. Hoy en este frío, ¿verdad que se necesita el agua caliente? Amén. ¿O no? Amén. Aleluya. Amén. Pero, amén, todo es necesario. Amén. Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero a veces nosotros no ponemos atención a lo más necesario. Amén. A veces nosotros, amén, nos preocupamos por cosas que no son necesarias. Amén. Pero, amén, vemos nosotros aquí el caso de estas dos hermanas. Amén. Marta preocupada por el quehacer y María queriendo oír la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y dice, el Señor la ve y le dice, le es necesario. Amén. Agarre lo mejor, ¿sí, no? Por eso, hermanos, amén, nosotros tenemos que, amén, pedirle al Señor dirección y que nos guíe por el buen camino. Amén. Que nos muestre todo lo que es más necesario en estos tiempos. Amén. Porque vivimos tiempos, amén, que todo, hermanos, amén, es necesario. Pero hay cosas que no son necesarias en la vida de nosotros. Amén. Y yo sé que Dios nos va a hablar esta hermosa noche. Buen Dios amado, gracias te doy. Aquí estoy, Señor, una vez más parado en frente, Señor, del pueblo. Dame palabras, Señor, para hablarles y enseñarles, Señor, esta buena función gloriosa del poder, Dios mío, de lo que es necesario oír tu palabra. Cuán necesaria es tu palabra en la vida de cada uno. Cuán necesaria, Señor, es la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios amado. Cuán necesario, Señor, es anunciar el Evangelio a otra criatura, mi Dios Todopoderoso. Te pido que nos ayudes a entender este mensaje en el nombre maravilloso de Jesús. Pueden tomar asiento. Hoy en día nosotros podemos ver, hermanos, amén, lo más necesario de la vida. Aleluya, amén. El agua caliente es necesaria hoy. Aleluya, amén. Y a veces nosotros, hermanos, amén, yo sé que, amén, no le ponemos mucha atención. Mucha gente dice, no, pero es que, amén, hermana, pero ¿quién se puede bañar ahorita con agua helada? Amén. Nos congelamos, ¿verdad? Es necesario. Amén. ¿Un teléfono es necesario o no es necesario? Yo sé que, amén, antes vivíamos, hermanos, amén, antes que no teníamos teléfonos celulares, podíamos vivir sin teléfono. Amén. Pero hoy en día es necesario. Amén. Porque ya no tenemos teléfonos en casa, ya solamente tenemos nuestros celulares. No. Amén. Y es necesario. También, hermanos, amén, las tabletas es necesaria para los niños, ¿sí o no? Para que estudien, para que aprendan. Amén. Porque hoy en día todo es, hermanos, amén, bajo las redes sociales, ¿o no? Mucha gente a veces, hermanos, amén, se quejan, hermanos, amén, porque dicen, no, es que, amén, la tecnología y todo eso. Pero a veces no entendemos y a veces metemos, como decimos nosotros, metemos las cuatro patas y tenemos, aleluya, amén. Y no entendemos esta área tan importante, ¿no? Amén. A veces nosotros creemos que, no, amén, no es necesario todo esto. Amén. ¿Cómo ahora se anuncia todas las cosas? Por medio de las redes sociales, ¿sí o no? Amén.
Y es necesario, hermanos, amén. La gente hoy en día, amén, ya, hermanos, amén, no anda viendo, hermanos, amén, lo que hay de especiales, amén. ¿Cuánto papel no nos llega a nosotros de especiales en el correo? Nos llega mucho. ¿Qué hacemos nosotros? Los tiramos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya, hermanos, amén, buscamos nosotros en el teléfono qué es lo que está en especial en tal tienda, ¿sí o no? Y ya le aparece a usted todo ahí, hermanos, amén. Ya usted no necesita andar con el montón de papeles. Antes uno recortaba todo, hermanos, amén, los pedacitos, amén, de especiales, que este y el otro, y llevaba los cupones, ¿sí o no? Hoy en día lo lleva nomás en el teléfono y le dice, amén, mire, está en especial, ¿sí o no? Amén, se lo muestra, usted ya no lleva el montón de papel. Amén, pero eso todo es necesario. Pero mucha gente confunde todas las cosas y a veces no las entiende. Amén. Si nosotros tenemos, hermanos, amén, una pantalla es porque es necesaria, ¿sí o no? Amén. Yo sé que, hermanos, amén, la ponemos porque ahí usted puede ver, hermanos, amén, el título del mensaje, amén, porque a veces, hermanos, amén, y como si no nos ayuda, hermanos, amén, porque hay mucha gente distraída, ¿sí o no? Amén. Si usted ve, hermanos, amén, a que sea ahí, está viendo las letras, aleluya, amén, a que se concentra en eso, porque hay gente que viene a la iglesia, hermanos, amén, y a dormir, se viene a la casa del Señor, ¿es que no? Porque le baja sueño. Amén. Y yo sé que, hermanos, amén, a veces no nos gusta que nos digan eso, pero es la verdad, amén. Pero, hermanos, es necesario que nosotros entendamos, amén, que todo lo que hoy en día se hace por medio de las redes sociales, hermanos, amén, es necesario. No podemos ir a evangelizar lejos nosotros, pero sí lo podemos poner por las redes sociales. Amén. Para que la gente lo mire, hermanos, amén, y observe. Amén. Mucha gente puede, amén, tal vez no mucha gente, pero los que alcanzan a ver, hermanos, amén, nuestros videos, hermanos, amén, y miran las predicaciones, amén, ellos dicen, wow, qué bueno, amén. Y hermanos, amén, sirve, amén, no importa si 3, 4, 10 o 15, amén, aunque no tengamos millones de seguidores, pero hermanos, amén, la Biblia dice, hermanos, amén, que un pecador, si se arrepiente, es una gran fiesta en los cielos. Amén, no dice millones de pecadores, sino un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque, amén, una alma es más importante. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, amén. Mucha gente, hermanos, amén, ve con nosotros, amén, las cosas como, amén, innecesarias. Pero, hermanos, amén, ¿quién? Amén, usted puede ver hoy en día, hermanos, amén, ¿verdad que necesitamos un carro? ¿O no es necesario? Amén. ¿A quién le gusta andar en autobús? ¿Verdad que ya no nos gusta andar? Amén. El año pasado que fui, hermanos, amén, allá, amén, a enterrar a mi papá, amén. Una de mis hermanas, hermanos, amén, me dice, ¿quieres tener una experiencia? Le digo, pues vamos a ver qué es. Me dice, nos vamos a ir en el bus. Amén. Y nos fuimos en un autobús, hermanos, amén, del hospital hasta la casa de mi hermana. Amén, y está bastante lejos. Pero, hermanos, amén, en el que íbamos, hermanos, amén, todo le suena, pero menos el radio. Aleluya, amén. Todo le sonaba, menos el radio sonaba allí. Aleluya, amén. Y íbamos todos allí, hermanos, amén. Y cuando llegaba ya, allí con toda mi espalda bien masajeada, aleluya, amén. Y me dice, ¿qué te pareció? Le digo, no, pues ya tenía años de no montarme en un autobús, amén, y ahora sí me tocó, hermanos, amén, y ahora en día en El Salvador me han puesto, amén, unas cosas que parecen, hermanos, amén, no sé si usted ha entrado al tren que va para San Francisco, amén, que se mete uno ahí unas cosas ahí, pero ahí ya está amplio, el de allá de El Salvador, hermanos, amén, bien angostito, hermanos, amén, y uno ahí dije, wow, ¿cómo pasarán los gorditos acá? Yo estoy entre la línea ya empezando en la gordura y me costó, amén, pero qué triste, amén, pero era necesario, aleluya, amén, ir rápido y llegamos, amén, y según nosotros llegamos más rápido, amén, nosotros que llegamos, mis hermanos que llegaron en carro y estaban en el mismo hospital, por no esperarlo, aleluya, amén, pero era necesario experimentar. Amén. Y a veces nosotros miramos, saben que andar en autobús no es fácil, pero es necesario un carro. Amén. Es
necesario la ropa gruesa en este tiempo para el frío, ¿sí o no? Todo es necesario, pero la palabra del Señor Jesucristo es más necesaria. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y es necesario que nosotros aprendamos este hermoso evangelio. Allí, aleluya, en San Lucas 4:43 dice así la escritura. Aleluya, amén. Amén. Dios nos quiere hablar algo hermoso. Aleluya, amén. Dice así la escritura. Amén. Pero Él le dijo, amén, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, dijo Jesucristo. Amén. Era necesario. Amén. Es necesario anunciar el evangelio, si es necesario. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Porque vamos, amén, vemos nosotros, aleluya, amén. Nosotros vemos, amén, que el hombre que hizo, vamos, amén, el teléfono, amén, iPhone, aleluya, amén. Amén. ¿Qué quiere decir iPhone, hermanos? Amén. Amén. Yo teléfono, ¿sí o no? Aleluya. Amén. Porque I quiere decir yo. Amén. Y todo eso, hermanos, amén. El iPad, no sé qué más hay, aleluya, con iPad, con iPhone, no sé qué, amén. Pero todo, hermanos, amén, es aire. Amén. Y el hombre, Steve Jobs, hermanos, amén, inventó todo eso. Amén. Aleluya. Tenía una meta de conquistar, de alcanzar a la gente, hermanos, amén, a que, amén, se pusiera en una fiebre de que, hermanos, amén, compraran el iPad, el iPhone, aleluya, amén. Usted ve que cuánta locura se vuelve cuando sale un teléfono nuevo. La gente, hermanos, amén, apenas tiene 2 años o 1 año con el teléfono y ya quiere el del próximo año, amén. Y así va, hay gente que así va, hermanos, amén. Y no, hermanos, amén, no están, aleluya, amén, perdiendo el tiempo, dicen ellos, no, quieren tener el iPhone nuevo, amén, quieren ir, hermanos, amén. Y Dios nos habla a nosotros, hermanos, amén, que todo eso, amén, Dios nos enseña de que es necesario, hermanos, amén, que nosotros anunciemos el evangelio, amén, y lo hablemos con gran categoría, ¿no, hermanos, amén, con sencillez. Amén. Con cuánta categoría hicieron los iPhone y los iPad. Amén. Todo lo han hecho con gran inteligencia. La palabra del Señor es inteligencia también. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. El Señor dijo claramente en Éxodo 3, ¿no? Amén, 14. Dice amén. Y respondió Dios a Moisés. Amén. Yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel. Amén. Yo soy. Me envió a vosotros. Amén. Amén. Aleluya, yo soy. Amén. Y vemos nosotros todo esto, que es necesario que nosotros como hijos de Dios anunciemos la palabra del Señor Jesucristo. Que no nos quedemos, hermanos, amén, de quedarnos mudos. Amén. Dijo, amén, la palabra aquí, que era necesario, hermanos, amén, aleluya, anunciar el evangelio. Que le era necesario ir a otras aldeas. Amén. Y le dijo, amén, a Marta, ella, amén, ha agarrado lo necesario, la palabra. Ella está más atenta a la palabra, hermanos, amén, que a otras cosas. Amén. Juan 1:14 dice así la escritura. Aleluya, amén, que nosotros tenemos que, amén, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, amén, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Es necesario anunciar el evangelio, sí es necesario. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y nosotros a veces queremos callarnos y no hablar la palabra. Amén. La palabra del Señor es poderosa. Amén. No nos avergoncemos de anunciar, amén, la palabra del Señor. ¿Cuánta gente, hermanos, amén, no anuncian cosas, hermanos, amén, en el teléfono? Amén. ¿Cuánta gente no anuncia cosas, hermanos, amén, de lo que ellos, amén, están, amén, ofreciendo? Nosotros podemos ofrecer la palabra del Señor Jesucristo. Los es necesario evangelizar, ¿sí o no? Es necesario llevar el evangelio a otra persona, hermanos, amén. ¿Cómo nosotros vamos a expandir el evangelio si a veces no tomamos esa necesidad que hay? A veces usted ve la necesidad que hay en las personas que están hambrientas de escuchar la palabra, están hambrientos de oír el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Amén. Por eso es necesario que nosotros aprendamos la palabra del Señor Jesucristo.
¿Cuántos dicen amén? Isaías 45:5 dice así la escritura, amén, yo soy Jehová y ninguno más hay, amén, no hay Dios fuera de mí, yo te, amén, serviré aunque tú no me conociste, amén. ¿Cuántos les gusta hablar del Señor Jesucristo? Amén, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios no callemos en estos tiempos, amén. Dice la escritura que si nosotros callamos, las piedras van a hablar y van a decir, es necesario en este evangelio, aleluya, no se ponga en os, amén, en cuatro paredes, sino que se lleve a aquellos que lo necesitan también, que se les anuncie la buena nueva, amén, de la cual María quería oír y quería escuchar, amén, porque muchas veces nosotros nos ponemos como Marta, amén, preocupados en las cosas de la vida, preocupados en el quehacer y hermanos, amén, y no ponemos atención a la palabra del Señor Jesucristo. Cuando tanta gente allá afuera hay necesitada de oír el evangelio. No hay amén. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Es necesario anunciar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Si nosotros no anunciamos al Señor Jesús, ¿quién lo va a anunciar, hermano? Aleluya. Amén. Si nosotros somos pentecostales apostólicos del nombre de Jesucristo, nosotros tenemos que hablar la necesidad de anunciar que hay una salvación tan bella. Amén. Una salvación gloriosa. Aleluya. Porque así lo dice. Aleluya. Amén. En Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Anunciar a Jesús, amén. Si la gente, vamos a ver, quiere oír, amén, este evangelio, es necesario anunciarle, amén. Al otro día estaba viendo una encuesta, amén, que hacen, amén, hombres que van, vamos, amén, a Israel y anuncian a Jesucristo, amén. Pero dice claramente el hombre que estaba haciendo la encuesta, amén, que él empezó a decir, amén, ¿han oído ustedes hablar de un hombre que sanaba a todos los enfermos, que no cobraba ni un 5? Aleluya, amén. Dice, no, dice, pero qué bueno, dice, amén, que ese hombre hacía sanidades y hacía todo eso y no cobraba ni un 5. Amén. Dio de comer a 5,000 hombres sin contar las mujeres. Amén. Y dijo, wow, qué poderoso. Amén. Darle de comer con 5 panes y 2 peces. Amén. Y empezó él a decir todo lo que, amén, Jesús había hecho, pero no mencionaba, aleluya, el nombre, amén, del Señor Jesucristo. No, que solamente le decía que es lo que ese hombre había hecho, amén, que había ido, amén, caminando en las aguas, que había calmado la tempestad y que había hecho muchas cosas en Israel, ¿no? Amén, en ese tiempo. Amén, y él decía, este hombre ha de ser un hombre santo, ha de ser un hombre, amén, que ha descendido del cielo, porque todas las cosas que hace, amén, solamente Dios las hace, aleluya. Y empezaron ellos a darle, amén, ese honor y ese orgullo al hombre, vamos, amén. Pero cuando él le dijo, amén, ustedes han leído quién es ese hombre que hizo todas esas hazañas, amén, y es un hombre israelita, amén, y su nombre es Jesús, amén. Cuando los israelitas oyeron eso, amén, dijeron, no queremos hablar de eso, no queremos, amén. ¿Por qué? Porque no quieren oír el nombre de Jesucristo, porque la misma palabra del Señor es clara, hermanos, amén, que lo van a rechazar, nos van a echar fuera, nos van a, hermanos, amén, a decir herejes, amén, o de otra manera nos van a llamar. Pero quiero decirle, es necesario anunciar a Jesucristo, porque Él es el Salvador y viene pronto, viene, hermanos, amén, a levantar su iglesia, viene a buscar, aleluya, aquellos hombres, aleluya, que se entregaron a Él y que aman ese amor tan importante por el nombre que es sobre todo nombre, amén. Por eso yo no me avergüenzo de ser un pentecostal de la cabeza a los pies, amén, aleluya, porque yo sé que no hay otro, amén, camino más importante que anunciar a Jesucristo. Y es necesario que nosotros como pentecostales no nos avergoncemos de hablar la verdad y anunciar la palabra verdadera del Señor Jesucristo. Él es el Dios todopoderoso, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin, y viene de Señora por segunda vez viene. Es necesario, amén, anunciarlo. Por eso le puse el poder del le es necesario. Nos es necesario hablar la palabra. Si no hablamos la palabra, mucha gente dice, no, pero es que, amén, yo no estoy preparado. Amén. ¿Quién está
preparado. Aleluya. Yo lo veo, hermanos, amén, aleluya, amén. Cuando les leo la escritura, cuando Dios preparó a los discípulos, hermanos, amén, no les habló, hermanos, amén, de todo, la palabra, decirles así, van a amar y hacer esto, aleluya. Y cuando vayan, llévense un título, no les dio títulos a ellos, aleluya. Lo único que les dio fue autoridad, amén, porque era necesario llevar la autoridad del poder del Espíritu Santo. Cuando un cristiano pentecostal tiene el poder del Espíritu Santo, no se avergüenza de decir: mi nombre poderoso de mi Dios es grande y Él está conmigo en este día. Él está aquí, amén. Estamos poquitos, pero Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y su nombre es poderoso. ¿Cuánto aman ese nombre? Jesús es su nombre. Por eso no me avergüenzo, hermanos, amén, de hablar y anunciar, amén, que es necesario, amén. Por eso dijo claramente cuando Pedro se levantó en Hechos 2:38, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no solamente para vosotros, sino también para los que están lejos, para alcanzar la bendición. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros anunciemos este poder glorioso, que no nos avergoncemos de esta palabra, sino que digamos: soy pentecostal de la cabeza a los pies. ¿Cuántos alaban al Señor? No se avergüenzan de hablar de Jesucristo, porque muchas veces nos avergonzamos en las calles. Nos da vergüenza hasta que nos pregunten si somos cristianos. Aleluya. El buen cristiano no se avergüenza. Es necesario anunciar el Evangelio. Amén. Porque si nosotros no lo anunciamos, hermanos, amén, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros en este camino del Evangelio? Amén. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, no paremos de hacer la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario hablar la buena nueva del Evangelio a la gente. Amén, aleluya. Primera de Corintios 15:10 dice así la escritura, amén: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Mire, Pablo no se avergonzaba. Amén. Y su gracia no ha sido, dice, en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero oiga, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Si la gracia de Dios está con usted, es necesario que usted anuncie este Evangelio. Amén. Porque hay gente que dice: hermano, ay, pero es que yo no sé cómo dar un evangelismo, cómo hablar, cómo enseñar. Aleluya, amén. El Señor le dijo: vayan y anuncien la buena nueva de que el reino de los cielos se ha acercado a las casas. Aleluya. Ellos llevaron esa buena nueva anunciando de que el reino de los cielos se había acercado y que estaba, amén, a punto de llegar a las aldeas, a llegar a esas ciudades. Amén. Así somos nosotros también. No necesitamos, hermanos, amén, aleluya, aprender, hermanos, amén, todo lo que la Escritura. Si Dios ha hecho algo en usted, amén, usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, usted no se va a avergonzar, porque el que va a estar con usted es el Dios Todopoderoso, porque Él mismo dijo, amén: donde quiera que usted invoque el nombre, allí estará Él con nosotros. Si usted invoca el nombre, Él va a estar en ese lugar. Amén. Él va a hablar por ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces nosotros no queremos hablar de Jesús. Queremos escondernos, queremos apartarnos, amén. Mire cómo hoy en día la gente, amén, aleluya, se prepara más, amén, para otras cosas, pero no para hablar de Jesús. Y es necesario que nosotros nos preparemos y anunciemos la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Pero es que no tengo un título. Oiga, mi hermano, aleluya, amén. Yo quiero decirle que a veces es mejor estar sin título que estar con un título. Se lo digo por experiencia. Amén. Porque a veces, vamos, amén, el título como que lo quiere hacer uno más grande, como que lo quiere exaltarlo. Amén. Porque ya tengo un título grande. Aleluya, amén. Pero quiero decirle que Jesucristo nunca entregó un título a los discípulos diciéndole: este es el mayor, Pedro, aleluya, amén, supervisor.
de todas las obras, aleluya, pentecostales del nombre de Jesús. Amén. Este será, y Pablo será su ayudante, el segundo. No, hermanos, amén. No está diciendo así la Biblia. ¿Sabe que lo más importante es conocer al Señor? Porque si usted ha recibido un milagro o ha recibido una bendición de parte de Dios, usted no va a callarse. Usted va a decir: yo conocí a ese Dios por medio del milagro, cuando yo estaba en una necesidad. Amén. Cuando yo estaba pasando este problema, cuando yo estaba en este vicio, cuando yo estaba en esta oportunidad, amén, que Dios se presentó en mi vida, yo lo recibí y empecé a hablar de Él, y Dios me bendijo grandemente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Es necesario que nosotros anunciemos el Evangelio y que no nos avergoncemos de hablar del Señor Jesús, porque a veces nosotros no somos, gracias, mire, hermana Marina invitó a una parejita, la que vino el domingo. Amén. Esa pareja, hermanos, amén, esa familia que vino el domingo, amén, ella les habló y nos contaron todo, cómo comenzó todo eso. Amén. Y aleluya. Ya me imagino traer a su esposo acá para que evangelice, los lleve todos sus hermanos evangelizar. Aleluya. Amén. Porque es necesario, ¿sí o no? Amén. Una pregunta: ¿cómo está? ¿Sí o no? ¿Y qué hace por acá? Una pregunta así sencilla hace que a veces más o menos la gente dice: wow, eso le tomó la atención a ellos. Amén. Y dijeron: wow, amén. Y empezaron a hablar. Y no es amén, gracias al Señor. El día de ayer vimos que ya empezamos a dar estudios bíblicos. Amén. Porque están hambrientos de conocer la palabra del Señor. Aleluya. Óigame, qué importante, ¿sí o no? Si nosotros, no, amén, no ponemos esto necesario en el corazón de nosotros de anunciar el Evangelio, ¿qué va a presentarse usted allá en el cielo? ¿Qué va a decir cuando sea el día del juicio delante de Dios? ¿Usted se ha preguntado algún día que le es necesario anunciar el Evangelio? ¿Que le es necesario traer almas a la casa del Señor? ¿O no? Es necesario, hermanos, amén. La gente necesita conocer de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Amén. Por eso es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, amén, lo que la palabra del Señor dice claramente. Amén. Nosotros usamos mucho ese versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí, no? Y me encanta que los hermanos lo usen. Pero, amén, todo el mundo lo usa, ¿sí o no? Aleluya. El otro día estaba viendo un caso muy raro, amén, que mucha gente le gusta usar el nombre de Jesús. No, pero amén, yo, amén, hablo de Jesús y todo eso, sí, pero cuando te dicen bautízate en el nombre de Jesús, no quieres. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la oposición? Si no están negando, hermanos, amén, cualquier cosa están negando al Dios Todopoderoso, ¿sí o no? Amén, porque yo no, hermanos, amén, no puedo usar algo que no me pertenece. ¿Verdad que no? No puedo llevar la chequera de mi hermana Marina. ¿Verdad que no? No puedo decir a él: no, gastemos el dinero de la hermana. Lo primero que van a ver es la firma, ¿sí o no? Pero es que la hermana me lo dio, la hermana Marina. Yo dije: úsala, pero no me firmó ni uno. ¿Bueno? No puedo usar tu chequera. Al menos que lleve su firma, ¿sí o no? Jesús es verdadero. Él es el Dios Todopoderoso. Y no me avergüenzo de anunciar, hermanos, amén. Aleluya. Por eso es necesario, amén. Si Dios trajo una bendición aquí a Juárez para anunciar el Evangelio, amén, que es sobre todo la bendición para nosotros, ¿por qué no anunciarlo a otros? Decirle: Dios me vino y me conquistó, me habló y me dijo de esta manera. Amén. Seamos como Pablo nosotros, hermanos, amén. Pablo quedó ciego, pero cuando abrió los ojos comprendió que el que le había hablado era el Dios Todopoderoso. Amén. Que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Y le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A Jesús o a los discípulos?
Jesús, ¿sí o no? Porque ¿qué era lo que anunciaba la gente? ¿Qué era lo que anunciaban los discípulos? Anunciaban, oiga, la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Él resucitó, Él está vivo y Él está aquí con nosotros también. No está en persona, pero está en espíritu. Él está en este lugar. Por eso no me avergüenzo de hablar que Jesús es el Dios Todopoderoso. Cuando lo creen, y no me podemos negar de algo que Dios hizo en nuestra vida. Dios nos ha hecho tantos milagros, amén, pero ¿cómo lo recibimos? Amén, lo vamos a recibir nomás amargamente, solo a decir, amén, qué bueno que Dios me sanó, aleluya, no, amén. Si Dios hizo algo contigo, transformó tu vida, cambió la vida de tu casa, de tus hijos, y tu familia ha sido cambiada, amén, no valdrá la pena hablar a otra persona, decirle, yo conozco un nombre que es sobre todo nombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios que ha hecho cambio en la casa de mi familia, todos los que yo conozco les he hablado del Señor Jesús. Porque es necesario que nosotros hablemos del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos enseñan esa palabra? Acuérdense que es necesario anunciarla, pero a veces nosotros no la queremos anunciar. Pero es que, pastor, la gente no quiere. Amén. La gente no te va a recibir si tú vas, hermanos, amén, con malas actitudes. ¿O no? Por eso el Señor le dio autoridad a los discípulos para anunciar el Evangelio. No le dio título, sino autoridad. Por eso cuando usted viene a la iglesia, enfóquese a buscar la llenura de la unción del Espíritu Santo. Llénese, dígale, Señor, aleluya, amén. Yo no me quiero quedar, amén, sin recibir la bendición del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno, yo quiero ser tocado, amén, para hablarle y anunciarle a la gente. Porque eso es lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando todos recibieron la unción del Espíritu Santo. Yo sé que se esparcieron porque muchos empezaron a perseguirlo, pero quiero decirle, era el propósito del Señor, amén, para que empezara, amén, a pregonar el Evangelio. Era necesario que hubiera tribulación, que hubiera persecución, amén. ¿Para qué? Para que los cristianos no se quedaran en un mismo puesto, sino para que llevaran el Evangelio a todos lados. Es necesario que nosotros, cuando vamos a la tienda, hablemos y anunciemos esta palabra. Cuando vamos a, amén, aleluya, a la pulga o vamos a algún lugar, hablemos siempre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aman esa iglesia? Si usted la ama, usted va a trabajar para esa casa. Todos trabajamos para nuestra casa, ¿sí o no? Esta es la casa de nosotros. Es la casa del Señor, ¿sí o no? Es necesario anunciar el Evangelio. Romanos 8:38 dice así en la Escritura. Aleluya, amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, amén, ni lo porvenir, oiga esto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Que ese amor debe de estar en nosotros, que Él dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor por anunciar es necesario, iglesia, que nosotros, amén. Yo sé, mi hermano hoy fue a trabajar, hermano Juan, amén, yo sé que viene cansado, pero era necesario estar aquí, ¿sí o no? Amén. Ya le he dicho a la hermana, no voy a ir, pero cuando se acordó que es necesario recibir la palabra, porque vamos, amén, ¿cómo se va a alimentar un cristiano si no oye la palabra del Señor? Amén. Pastor, pero es que yo la escucho en la radio. Y hermanos, amén, usted puede escucharla, amén, en la radio donde quiera, pero no es como estar en la casa presente. Bueno, porque aquí, hermanos, amén, uno le enseña y le da versículos para que uno los aprenda. Amén. Y es necesario que dentro de nosotros esté ese ADN, amén, pentecostal, apostólico del nombre. Vamos, amén, y decir, yo no me avergüenzo de llevar ese ADN, amén. Llevamos la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ha sido invocado el nombre que es sobre todo nombre. Por eso le digo en este día, amén, es necesario que nosotros tengamos un ADN apostólico del nombre que es sobre todo nombre, amén. No me avergüenzo
y me dijo, es necesario, hermano Sordo, que se convierta y se bautice en el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario, hermano Sordo. Amén. Yo sé que a veces, vamos a ver, nosotros, vamos a ver, nos rehusamos al Señor. Yo le dije, hermana, hasta le hice un reto. Si es necesario que yo me convierta al Señor y que me bautice en el nombre de Jesucristo, si es necesario, Dios hasta me va a dar una iglesia cerquita de mi casa. Así le dije a la hermana. Amén. Si es necesario que yo me haga del nombre de Jesús, Él me va a llevar a una iglesia cerca de mi casa. El hermano me dijo, ¿lo retiene, pastor? Me dijo, en ese tiempo no era pastor. Me dijo, hermano Sordo, ¿lo retiene esa palabra que tú dices? Sí, la retengo. Amén. Vamos a ver, como a los 6 meses me volvió a encontrar y me dijo, ¿se acuerda de la palabra que me dijo? Todavía la tengo dentro de mí. ¿Por qué no? En esos días teníamos nosotros, hermanos, amén, aleluya, teníamos unas grandes situaciones difíciles, amén, aleluya, y nosotros, hermanos, amén, yo sé que, amén, antes el pastor que estaba en la iglesia, nosotros era un pastor diferente, pero cuando él se fueron, amén, a Puerto Rico, hermanos, amén, dejaron a una mujercita, aunque verdaderamente, hermanos, amén, ni conocía la palabra del Señor Jesucristo. Y esa vez nosotros, hermanos, amén, le dijimos, amén, yo dije a mi esposa, no vuelvo más a la iglesia. Pero cuando me encontró esa hermana y me dijo, amén, pues, es necesario que usted se bautice en el nombre de Jesús. Yo le dije, si Dios me pone en la iglesia cerca, es cierto que Dios quiere que me bautice. A los 6 meses me encontró otra vez y me dijo, ¿sabes qué? ¿Retiene la palabra que usted me dijo? Sí, la retengo, ¿por qué no? Soy varón y no me avergüenzo, aleluya, de la palabra. Y me dijo, pues ahora, ¿dónde vive? Y le dije yo, en la 35 Avenida. Me dijo, una cuadra arriba de la 35 está la iglesia. Amén. Cuando comenzaba la iglesia, amén, de Oakland, yo, cuando oí las palabras que me dijo ella, amén, ahí está cerquita, yo le dije, wow, qué bueno, hermano. Qué bueno. Aleluya. Amén. Y me recuerdo esa vez que le dije, pues, dígame qué número es y yo me voy para allá a la iglesia al rato. Dice, hoy no tenemos culto, pero mañana sí hay. Pues ahí me va a ver. Amén. Me fui, hermanos, amén. Yo le dije a mi esposa, amén, es necesario que yo vaya a la iglesia, voy a ir. Y me dijo, pues ahí vete tú, amén. Buena suerte. Aleluya, amén. Si es necesario, le dije, lo que yo quiero entender, amén, yo lo voy a comprender. Amén. Me recuerdo que ese primer día, hermanos, amén, éramos 5 personas las que estábamos en ese lugar. Amén. Y el espacio era tan pequeñito que solo cabían 25 personas en ese lugar. Y yo, amén, dije, bueno, amén, si este es el lugar que Dios me ha venido a mostrar, yo quiero ver. Amén. Y le dije, Señor, si es necesario que yo esté en ese lugar, yo te pido que me oigas y me llenes con la unción del Espíritu Santo. Así le dije. Amén. Es necesario que yo tenga la unción del Espíritu Santo, porque si uno no tiene la unción del Espíritu Santo, no hay cambio en la vida de nosotros. Oigan esto, porque hay muchos que reciben según el Espíritu Santo, pero no han cambiado. Y el Espíritu Santo sí cambia a las personas, transforma la vida de la persona. Y es necesario hablar esto, porque a veces nosotros, hermanos, amén, lo retenemos. Pero yo le dije a la hermana, cuando llegué a la iglesia, me dice, aquí es este lugar, amén. Y es cuando yo empecé a ir, amén. El primer culto, hermanos, amén, era los 5 personas, amén. Y se subía un señor allí, hermanos, amén, el suegro del pastor Elías Limón, hermanos, amén. Él era el que tocaba el acordeón, amén, con música de acordeón y cantaban, los amén. El que tenía unos speakers de ese tamaño, así de alto, pero la bocina era una nomás que estaba en medio. De ahí los demás era puro hoyo, amén. Pero ahí se cantaba y se alababa, amén. Yo me recuerdo que no comenzó, hermanos, amén, como ahora en día, que ya tienen hasta templo, tienen todo, pero la iglesia no comenzó como ahora la miran, amén. Comenzó de lo más abajo, amén, donde nosotros llegamos por primera vez. Y yo me recuerdo, hermanos,
amén, empezaron a cantar, amén, no había cantantes buenos, no había más, amén, solamente estaba allí ese varoncito, amén, que gracias al Señor, Él lo usó para cantar las alabanzas esa misma noche, hermanos, amén, cuando llamaron, cuando terminaron de predicar, hicieron el llamamiento al altar, amén, pasé yo al altar, y hermanos, amén, me dijo al hermano, usted ya ha recibido la unción del Espíritu Santo. Le dije, no conozco todavía todo eso, amén, y hermanos, me oraron por mí, y ese día sentí la presencia del Espíritu Santo, amén, y me gocé y me alegré, aleluya, amén, con el hermano que fuimos, hermanos, amén, ese hermano, amén, pero siempre hay alguien que verdaderamente, hermanos, amén, no comprende que, hermanos, amén, llevar el nombre de Jesús es un privilegio, es un orgullo, amén, aleluya. Y me empecé a gozar y me llené, hermanos, amén, de la unción del Espíritu Santo. Llegué a la casa y mi esposa me vio, amén, contento, hablando, wow, qué tremenda prédica, qué tremendo lo que el varón enseñó. Y decimos, amén, y ella solamente se quedaba oyendo, amén. Es necesario oír el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Yo me recuerdo que cuando ella me dijo, amén, la segunda, no, amén, era más en viernes, y ella se quería ir para San Francisco. Le dije, hágame, vete tú, amén, vete tú, ¿cómo le haces? Amén. Se fue, hermanos, amén, según ella iba a gozarse. Yo me fui a pie para la iglesia. Vamos a ver, ese día había un hermano que iba a venir a predicar. Vamos a ver, ese hermano William Aleluya Brown, amén, que era el que estaba antes, amén, como misionero allá, vamos a ver, en Panamá. Y me recuerdo que él vino y trajo un mensaje, hermanos, amén, ese día, hermanos, amén, me llené de la unción del Espíritu Santo otra vez, amén, que estaba con una presencia hermosa, aleluya. Mi esposa no pudo entrar al primo y se regresó, y hermanos, amén, y fue a la iglesia, y cuando ella me, hermanos, amén, dijo, si es cierto que este se goza, quiero verlo gozarse, si es cierto, aleluya. Oiga, mi hermano, cuando entre el ADN de la unción del Espíritu Santo, uno no se avergüenza, hermanos, amén, y uno ni se acuerda en qué estado está. Me recuerdo que Dios me llenó de la unción del Espíritu Santo y ella se quedaba viendo, aleluya, y no solamente fue para mí, también la tocó a ella, amén. Cuando entró ese ADN en ella, se recordó, hermanos, amén, que es necesario hablar del poder, del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando, hermanos, amén, empezamos a gozar, recuerdo, amén, que llegamos a la casa y se me quedaba viendo ella. Y me dice, siente lo que yo siento. Y le digo, no, creo que lo siento más que tú. Aleluya. No, me dice que siento ganas de bautizarme. Y le dije, pues hay que avisarle al pastor entonces mañana. Miren lo que hace Dios, se lo voy a contar. Amén. Le dije a mi esposa, pues hay que llamarle mañana al pastor, porque yo creo que ya se fue. Amén. Y hermanos, amén, me recuerdo que esa noche había llegado para conocer la iglesia del hermano, amén, el pastor Vicente Rojas, en ese día. Pues amén, y gracias al Señor, hermanos, amén, que amén, cuando él se fue, amén, me recuerdo, hermana, todavía que andaba una vencita Toyota, hermanos, amén, una grisita que tenía. Y se fuimos, amén, para la casa. Y nosotros hablando en la casa, yo con mi esposa, mire, es importante llevar el nombre de Jesús. Y cuando Dios te quiere usar, no rehuses. Porque ese es el error de todo hombre y de toda mujer. Dejarnos, amén, que Dios, cuando Dios te está llamando, recíbelo. Dile, Señor, aquí estoy, no me avergüenzo de ese nombre. Amén. Y me recuerdo, hermanos, amén, que hablando estábamos, hermanos, amén, con mi esposa. Cuando, hermanos, amén, le dije, mañana le hablamos al pastor. Era, hermanos, amén, como eso de las 12. Aleluya, casi para llegar a las 12. Cuando, hermanos, amén, pero le dije, pues mañana le hablamos al pastor. Cuando, aleluya. El apartamento que teníamos nosotros en ese tiempo, una sola puerta tenía, hermanos, amén, no tenía para atrás ni para, solamente una sola entrada y salida. ¿Qué pasará? Porque allá hay bastantes morenitos. Y fuimos a ver, y era el pastor que se regresó. Oiga esto, se regresó con un amén, ya casi para cruzar un túnel que hay para llegar a un pueblo que se llama Orinda.
Amén. Se regresó él y dijo, hermanos, amén, el Espíritu Santo me dijo, aleluya, que me regresara para la casa de ustedes. Amén, que ustedes quieren hablar conmigo. Oh, aleluya. En ese momento nos miramos los uno con el otro y le dije, ¿ves que es necesario conocer verdaderamente el poder del Espíritu Santo? Cuando esa noche le dijimos, pastor, estábamos hablando yo con mi esposa que queremos bautizarnos, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando esa noche, aleluya, empezó a darnos, hermanos, amén, diciendo, el bautismo es esto, es importante, amén, porque el bautismo no solamente por ser bautizado, es que llevamos, amén, la sangre, amén, del ADN, del poder de nuestro Señor Jesucristo. Me dijo, cuando usted se bautice, usted va a ver el cambio que hay en la vida de un hombre y de una mujer. Aleluya. Cuando conocen verdaderamente el nombre de Jesús, se va a dar cuenta que algo va a entrar en usted y no va a salir de su casa, ni va a salir de usted. Amén. Y ustedes van a ser tremendos en las manos del Señor Jesús. Verdaderamente, hermanos, amén. Me recuerdo que esa misma noche nosotros oramos y se fue el hermano pensando y le dije, pues si mañana nos bautizan, nos bautizamos. Me dijo, no tenemos bautisterio allí. Pero se rebuscó y me bautizó, hermanos, amén, en una de esas tinas donde le dan agua a las vacas y a los caballos. Amén, amén. En una de esas me bautizaron. Allí se bautizó también su sierva. Amén. No bautizamos en Luco, hermanos, amén, no. Ahí nos bautizamos. Y cuando fui lleno en la unción, cuando me bautizaron, hermanos, amén, hasta la presencia del Espíritu Santo cayó en mí. Y yo danzaba en la agua de ese lugar. Amén. Y fuimos, amén, bautizados. Y hasta aquí no he retornado, vamos a ver para atrás. Porque cuando yo me recuerdo de lo que ha entrado en mi vida, de lo que Dios hizo en mi corazón, de lo que hizo en mi familia, en mis hijas, hermanos, amén, no puedo retroceder. Porque no hay otro nombre en el cual podamos invocar en el momento de la necesidad, en el momento del problema. Hay un nombre que es poderoso. Por eso dijo el Señor Jesucristo, todo lo que haga de hecho, de palabra, hazlo en el nombre de Jesús, porque no hay otro, amén, nombre en el que el diablo tiembla cuando oye el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. Es necesario, más o menos, que nosotros aprendamos a conocer este evangelio y anunciarlo a las personas que lo necesitan. Aleluya. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice así la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuánto lo creen? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuánto lo creen? He aquí todas son hechas. ¿Ustedes lo creen? Dios cambió todo a nosotros. No me avergüenzo, hermanos, amén, de anunciar esto. Amén. Y no lo hago, vamos a ver, para que un día me den un boleto de avión. No. Aleluya. Lo anuncio porque yo sé de lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Aleluya. Me recuerdo, hermanos, amén, que todo lo viejo, todo lo pasado pasó en mi vida y empezamos a trabajar. Vamos a ver, a hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. No era una iglesia grande, vamos a ver, era una iglesia de 5, nosotros éramos el número 6, era mi esposa, aleluya, amén. En ese tiempo eran poquitos, hermanos, amén. Pero quiero decirle, así comenzó la obra, amén. Y yo quiero decirle cuánto Dios no puede hacer aquí en Waterford, amén. Ay, pastor, para que el pueblo es pequeño, aleluya, amén. Como dice el mundo, aleluya, amén. Pueblo pequeño, pero infierno grande. Amén. ¿Por qué no decir al revés? Pequeño, oiga, pueblo pequeño, pero poderoso en el nombre de Jesús. Porque hay una obra poderosa del nombre de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Nosotros somos poderosos en las manos del Señor. Y no nos avergoncemos de hablar del Señor Jesucristo. Por eso le digo, amén, que esa misma noche, no, amén, hablamos con el pastor y de esa vez yo dije, wow. Si es necesario conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, porque si no lo conocemos no sabremos quién es. Y dice el 18, el 5, 18, no, amén. Y todo esto proviene del Señor Dios. ¿Cuánto lo creen? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos con Dios, ¿sí o no? Dios es bueno. ¿Por qué avergonzarnos de Jesús? ¿Por qué no hablar de ese nombre? ¿Por qué no abrir la puerta de un hogar y decirle, yo estoy dispuesto a enseñarle de ese nombre? ¿Por qué no hablar del nombre de Jesús? ¿Qué impide que nosotros lo hagamos? ¿Lo podemos hacer, sí o no? Amén. Es necesario, hermanos, amén, que anunciemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, hermanos, amén, aleluya, en el libro de Juan 1:12. Aleluya. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Cómo? Hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Amén. Pero ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Si a veces nos lo queremos, hermanos, amén. Hablar de Jesús. Amén. La Biblia nos demanda a nosotros que tenemos que hablar la verdad. ¿Cuánto lo creen? Y tenemos que anunciar ese nombre. Amén. Y no le podemos poner ni quitar. Porque no saben verdaderamente, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Con Él somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Es necesario que nosotros aprendamos esa bendición gloriosa. Jesús no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros nos salvemos. Dice Evangelios para salvación. Voy a darles este último versículo. En Lucas 2:49. Aleluya. Lucas 2:49. ¿Cuánto lo creen que es necesario? Amén. Amén. Que nosotros aprendamos, amén, este hermoso evangelio. No nos avergoncemos de Jesús. No se avergüence de hablar. Porque yo sé que a veces, amén, la gente no quiere oír de Jesús. Amén. No quieren oír verdaderamente. Rechazan ese nombre. Lucas 2:49. ¿Lo tiene? Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? De los 12 años, dice que estaba en las sinagogas hablando, hermosamente, hablando del reino. Y los grandes maestros en ese tiempo decían, ¿de dónde ha agarrado tanta sabiduría este niño? Que no es su padre, no es José el carpintero. Aleluya. Amén. Y María, allá su madre, aleluya. La conocemos y sabemos quiénes son. Pero ¿de dónde ha aprendido tanta sabiduría? Aleluya. Eso es lo que nosotros a veces tenemos que enseñar. Hermanos, amén. Que el Señor Jesucristo desde su niñez, aún dice la palabra del Señor, que cuando Jesús estaba en el vientre todavía de María, cuando fue a visitar a Juan, Juan fue lleno de la unción del Espíritu Santo y empezó aquel niño adentro del estómago. Amén. Empezó a brincar, hermanos, amén. Y dijo, amén, su madre, oh, aleluya, bienaventurada la sierva del Señor, porque ha venido a mi casa, porque ahora este niño, amén, se ha movido tremendamente, amén, mas no sabía que lo estaba preparando el Señor, ungiéndolo desde pequeño. Quiero decirle, si la unción de Dios es buena y es hermosa, amén, nunca puede usted detener que unja a un niño. Déjelo que reciban la unción del Espíritu Santo, porque cuando están cubiertos con esa gloria, con ese ADN del poder del Espíritu Santo, no hay diablo que se le acerque, no hay diablo que lo pueda contaminar, porque es poderoso nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Por eso les digo, aleluya, eso es para mañana.